Bienvenidos a Metanoia Mon Amour, un ciclo de encuentros creado por Nicolás Gada Thompson, mi clon humano. A lo largo de esta serie, y sobrevolando pasajes de su libro homónimo, exploraremos diferentes temáticas actuales y milenarias, brindando así homenaje al arte perdido de la conversación. En este episodio, Nicolás Guardiola es un artista plástico de los que ya casi no hay. Su estilo figurativo y surrealista refleja un alma sensible pero muy poderosa. Su obra podría ser definida como una sofisticada integración entre el plano de la materialidad y el mundo de los sueños. Para mí no solo es un honor, sino yo sé que va a ser un placer esta conversación. Con Nico Guardiola, tenemos una amistad de más de una década ya, casi pintando las dos. Y con él hemos iniciado una conversación hace por lo menos 15 años. Así que lo que van a ver hoy es una continuación de eso. Es más, nos juntamos en un bar recién, antes de venir para acá, y nos pusimos a charlar del primer tema que yo pensé para vos. Hay 4 temas, bueno, vamos viendo, tengo algunas citas en el libro. Igual esto es una charla, es una conversación, así que puede pintar para cualquier lado. Pero queríamos empezar o continuar conversando sobre el tema, a ver, en calidad de autor, humildemente, y en calidad de artista plástico. Con Nico venimos charlando hace mucho sobre el tema de la creación y del ejercicio de la creación, del oficio de la creación. Acá tengo algunas preguntas anotadas. Las tiro y te escucho. Sí, Y ahí arrancamos. Bueno, las preguntas son, ¿cómo vivimos el cotidiano de crear? ¿Es un continuo? Cada muestra es un capítulo, cada muestra de tus obras, ¿no? ¿Cómo integrás el oficio de pintar en tu vida diaria? Esas son las preguntas disparadas. Bien. El acto de crear es un estado para mí. O sea, yo lo vivo como un estado receptivo. Y como tal, es un estado que habito y que me habita en toda circunstancia. No hay una separación en mí en relación a la creación y la vida cotidiana, entre comillas, ¿no? Porque no participo de la búsqueda. Ok. O sea, mi forma de co-crear es a través del encuentro. Entonces, el encuentro se da en el estado receptivo, o sea, en la predisposición al encuentro es de alguna forma asumirse perdido. Y entonces puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, y no hay una división entre real y fantástico, entre vida cotidiana y arte. Es toda una sola cosa donde vas teniendo un diálogo con la experiencia de vida, con la materia, con la realidad, con el entramado, con lo que sea que esté ahí, y lo que vos expresás y lo que vos das, y recibís e interactúas con eso y te inserta en un estado. Y desde ese estado produzco y es un continuo. O sea... Te interrumpo con esta, porque me gustó esto de asumirse perdido, me encantó. Además remite a algunos temas que quería hablar con vos, como por ejemplo el laberinto. Vamos a ver si tocamos ese tema, pero después dijiste, no estoy tanto en el tema de la búsqueda, pero sí en el tema del encuentro. Después seguimos con el tema del continuo y de lo cotidiano mezclado con el arte, que me encanta. Me encanta escucharte al respecto de esto. Siempre fue así, siempre que charlamos de esto, te he visto en otros podcasts y tal. Pero ¿qué pasa con esta diferencia entre buscar y encontrar? Y la búsqueda trabaja con la concentración, que es la reducción de la atención en un punto. La búsqueda trabaja con un target. Aunque hay un objetivo previo, claro. hay una Y cuando hay un target, se sacrifica la totalidad por una sola cosa. Claro. En cambio, cuando uno está en la atención, o sea, sin tensión, claro, no hay target. Y al no haber un target, vos estás más a la predisposición de a ver qué hay para mí. Que puedo no saber qué es y estoy al descubrimiento. Entonces,
en lo personal lo vivo como algo mucho más nutritivo y más rico y más revelador y más abundante que reducirme a un punto. Es como cuando estás buscando las llaves Claro, claro, claro. y no aparecen hasta que dejaste de buscar las llaves, o sea, sacaste el target, Sí. y cuando la atención se desvió a otro lugar, ahí sucede, ¿no? Ahí Entonces, aparece, sí. por el lado de la búsqueda no me funcionó. No me sentía satisfecho, siempre sentía que... No sé cómo, o sea, porque siempre se trata de cómo hago para elegir uno en un infinito. Ok. Esa es, Y no es uno, sino que es un continuo de uno. O sea, claro. o sea, Y eso te coloca en la la angustia. creación es una sucesión de toma de decisiones micro, macro, Mm. digamos, puntos de inflexión o detalles, pero lo que pasa es que yo cuando pienso en la búsqueda, y de vuelta, para seguir jugando con las metáforas, cuando pienso en la búsqueda o cuando pienso en la creación, cuando estoy pensando en un cuento de ficción o incluso en un pasaje, en un libro como Metanoia Mon Amour, que es un libro de divulgación, lo veo como hay una especie de bosque encantado, que es un término que uso mucho con mi hija ahora de 3 años y medio, el bosque encantado, y el tema de buscar la salida, o una salida, o buscar la orientación, o buscar el punto, digamos, me sale el templo porque los primeros templos, esto es un paréntesis, se sucedían en la mitad del bosque, en los claros de los árboles, en un claro. Entonces el primer templo es un claro en el bosque con un cielo abierto. La lectura de los pájaros, la lectura de las estrellas se hacían en los templos. Después se les pusieron techos a los templos. Entonces digo, no percibís digamos, en el fragor de la batalla o en el fragor de la danza, del sexo con el lienzo, ¿no hay una especie de búsqueda también de orientarte, de encontrar ese camino? Lo digo por ese lado, Sí. ¿no? Me gusta más la palabra intención. Ok. Y creo que tiene como distintas postas el acto creativo, como el fueguito inicial para mí Ok, me gusta esto. es combustión espontánea. No hay una predisposición, en mi caso, a eso, Es ¿no? la chispa, ¿no? Lo que. Una vez que yo reconocí con aquello con lo que voy a interactuar, con lo que voy a hablar, con lo que voy a tener co-creación, sí hay desde mi subjetividad y desde mi percepción una observación de eso y una estrategia de desarrollo, por decirlo así, Ok. y una intención. Entonces, ahí empieza ese diálogo con la materia, ¿no? Pero lo más hermoso que considero es que, aún así, cuando reconozco por dónde creo que va y cuáles son mis intenciones al respecto, y además desarrollo una estrategia de captura de eso, Ujú. sí, siempre con la consigna casi como un mandamiento primario, que es, digamos, mi servicio a la contingencia. Ah, pa, ahí va. Entonces, empieza ese desarrollo, ese diálogo, donde tengo una intención, pero mis intereses personales están en segundo plano. Ok. Yo estoy al servicio, en este caso, de la pintura. O sea, lo que tiene que ganar es la pintura, no yo. Claro. O sea, yo me pongo al servicio, Claro. sí tengo intenciones, sí tengo una estrategia, sí tengo un lugar por donde creo que va a ir, pero con una especie de compromiso de, pase lo que pase, la última decisión nunca va a ser mía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando uno empieza a poner en el lienzo, o cuando uno empieza a poner la palabra en el papel, o lo que sea, donde uno empieza a manifestar y a materializar, y empieza esa observación de eso que hiciste, como si eso que hiciste se independiza y te empieza a comunicar. Las musas, ¿no? Las musas un poquito ahí. Claro, Bueno, me gusta ser un servidor. Dale, Entonces, que es algo que dice que me gustó mucho de la lectura del Tao Te Ching, ¿no? Que eso me quedó. Que dice que los intereses personales no te llevan al Tao. Claro. O sea, y creo que habla de eso. O sea, hay algo del forzamiento, hay algo de querer controlar y de los intereses personales que se interponen como un lente, en este caso, en la pintura entre yo y la materia. Ujú. Entonces siempre como al servicio me gusta.
como la pintura te habla y a veces no, pero yo quería poner esto acá. Bueno, te rebota, te rebota, te rebota y ahí viene la pregunta. Bueno, esto entonces no. Claro. ¿Entonces qué? Entonces seguís recibiendo información y al final siempre termina quedando un poquito como yo quería, un poquito como yo quería, y bastante como esa contingencia, como aquello, entre comillas, me propuso. Entonces, también, por eso es un acto de sanación, porque lo que sucede en ese proceso es que el ego se achica Tal cual. un Tal montón cual. y la humildad es la que considero que es la que hace que es la gran responsable de que esa obra tenga más fuerza y más vida. La humildad digamos, puede generar un nivel de contundencia tremendo. Te quiero agregar una variable a esto que estás diciendo, pero para traccionar. ¿Dónde entra dónde entra el estilo? Mm. ¿Y cuál es tu relación con este famoso estilo Guardiola, digamos? ¿Cómo lo vivís a eso? Bueno, me parece hermoso lo del estilo porque creo que lo más interesante del estilo es que es algo que no se puede intencionar en absoluto. O sea, yo estoy convencido de que el estilo soy yo haciendo algo lo mejor que puedo. Es una consecuencia, digamos. Exacto. Ok. El estilo soy yo haciendo algo lo mejor que puedo. Pero Cuando intenciono un estilo, cuando hay una intención de estilo, ahí aparece la impostación, la dureza. Porque la manera en la que vos caminás, nunca te tuviste a pensar. Claro, O cómo hablas. claro, Entonces, debería ser exactamente igual. claro. Entonces hay una preocupación en la pintura, por ejemplo, con la pincelada. Ah, mirá Con la vos. pincelada, ¿para dónde va cómo es mi pincelada? ¿O cómo son mis colores? La muñeca, ¿no? Entonces la pregunta es, no, ¿cómo sos vos? Claro. ¿Cómo sos vos cuando estás cómodo? ¿Cómo fluís? ¿Cuál es tu registro cuando vos sos vos? Entonces, en mi caso el estilo es una amistad con mis limitaciones y con mis virtudes. Más con mis limitaciones. Creo que ahí donde aparece un estilo que yo nunca voy a poder ver. Así como yo si me veo en una foto o en un espejo, sé que nunca voy a ver lo que ven los demás. Claro. Sé que yo mis pinturas no las puedo ver. Realmente. Entonces yo mi estilo nunca lo voy a ver. Claro. No hay chance de que es yo vea tema mi para estilo. otros, ¿no? Claro. Describirlo, definirlo. Exacto. Entonces ya partiendo de esa base, intencionar un estilo, y esto mucho a la gente que por ahí empieza a pintar y está como, yo quiero hacer un grupo de cuadros y que todos tengan la misma onda y Claro, que, claro. ¿cómo hago? No hay que hacer nada. Justamente. Probablemente cuanto menos hagas. Darlo todo, nada más. Claro, Darlo todo más y auténtico comprometerte es. con tu gusto personal, porque también el gusto personal, eso es lo más importante. El gusto personal te dice sí y no. Tiene un lenguaje doble que utiliza la palabra sí y no. Te voy a hacer una pregunta que en el oficio, porque Guardiola, además de ser un gran pintor, es un gran maestro. Gracias. Se va, es humilde, entonces le va, pero lo he visto en acción. Y esto es una crítica, estoy generalizando y no quiero que ningún alumno digamos, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero lo que noto mucho, y no es algo propio de Guardiola, pero digamos, es algo que sucede, y cuando sos bueno, calculo que sucede más. El estilo de los alumnos se camuflan o se diluyen con el estilo del maestro. ¿Cómo haces? ¿Haces algo para evitar eso? ¿Te chupa un huevo? Ah, por cierto, podés putear, habla como quieras. ¿Te chupa un huevo? ¿Le hablas a esto a los chicos? Buenísima la pregunta, me encanta por dónde estás llevando. Porque son cosas que abren, cosas re necesarias, me parece. Mira, hay una frase de Egon Schiele. Egon Schiele fue discípulo de Gustav Klimt. Klimt, sí, a ese lo conozco. Y Egon Schiele dice, yo pasé a través de Klimt. O sea, cuando uno va a integrar un oficio para poder expresarse, o sea, un lenguaje, ¿no? Para poder expresarse, en estos tiempos por ahí muy, siento, narcisistas del arte que hay, porque es lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar. Claro. Yo no quiero perder mi esencia, mi impronta, ¿no? Como la mejor forma de encontrar tu propia piel es pedir primero una piel prestada y Claro. tener esa humildad, también esa grandeza. Está bueno eso. Porque hay una resistencia narcisista infantil a aceptar que para vos
poder plasmar en un lenguaje que vas a adquirir, necesitas pedir una piel prestada. Y según tu humildad, tu honestidad y tu fidelidad a vos mismo, naturalmente con el tiempo esa piel se va a ir derritiendo. Ok. Me gusta. O pasa algo hermoso, que es que eso que tomaste de aquel, vos lo integrás y le haces una vuelta de rosca o le agregás algo, y la historia del arte es eso. La historia del arte es una historia de continuidad. Claro. O sea, en todas las artes es continuidad. Por lo tanto, yo cuando en el taller enseño, hago todo lo posible para que nadie pinte como yo. Claro. Yo lo que trato de hacer es reconocer un poco quién está ahí, Claro. y de qué forma puedo acompañarlo para que haga lo que quiera hacer, Para que ¿no? afloren sus particularidades. Pero es inevitable Sí, que haya algo de identificación y que quede algo de eso plasmado, pero lo lindo es ver cómo eso se utiliza para poder entrar, para poder desarrollar, y cómo con el tiempo se empieza o a limpiar o a mutar, y vos ves cómo algo que una célula que vos trajiste, y que a su vez esa célula que vos trajiste, vos pediste pieles prestadas Claro. también, Claro. y vos ves cómo vuelve a mutar, y cómo eso y lo que te das cuenta es que es de todos. Porque Sí. es como, yo cuando pinto tengo en mi mente veo los pintores que Es un diálogo. amo, y yo le estoy pidiendo prestada su piel también. Totalmente. Entonces no creo que haya nadie que parta de la nada en la creatividad. No, y imagino que es esa enseñanza o esa pieza de sabiduría ya está bastante masticada en el éter. A lo que iba más por ahí algo más del oficio del maestro en cuanto a, ok, esto no lo había tenido en cuenta. O sea, vos arrancás con pieles de otros porque arrancás con algo, y además el arte es un diálogo entre las generaciones, entre estilos, lo que fuera. Perdón, me gusta también esta frase, pensarlo, como que el arte también es una cadena solidaria Bueno, está bien, ok. de continuidades. El tema es cómo lográs vos, y sobre todo el artista que está en su proceso de evolución, cómo lográs no escaparle a ese diálogo, porque nunca escapas, pero sí de generar tu propio estilo. Sin intentar generarlo, porque hablábamos antes que lo más auténtico es, digamos, no estar atento a esas cuestiones, sino que es justamente que afloren solas, y que en todo caso el otro hable sobre tu estilo y tal y cual, y que te critiquen y esto y lo otro. Pero, digamos, como maestro, ¿hay algún tip o algún momento, punto de inflexión donde vos tenés que decirle al alumno, bueno, ahora, no sé si decirle al alumno ahora, pero digamos, donde vos percibís que o se queda atrapado en el estilo del otro, en el copismo, no sé cómo llamarlo? Picasso decía, creo que Picasso, no importa quién, pero digamos, una cosa es copiar, otra cosa es robar. Mucho mejor robar que copiar, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, o sea, en realidad, realmente, o sea, nunca me pasó algo de que alguien que venga al taller Y quede atrapado en no, tu nunca pasó, estilo. porque yo parto de la pregunta. O sea, yo lo que hago es preguntarle a la persona qué quiere hacer. Claro. Yo lo acompaño. Claro. Yo no impongo nada. Yo acompaño procesos y asisto y transmito conocimiento en la medida de la tolerancia que tiene esa persona en ese momento de recibir cierto conocimiento. Y naturalmente, la persona, por ser singular, si es un ser humano, si Por es un ser ahora- humano, sí o sí va a tener su... No hay manera de escaparse. O sea, el estilo es algo que deviene de la condición humana. Si una persona, desarrollando un lenguaje, es una máquina replicadora, bueno, porque no es humana. Claro. Pero cuando se trata de seres humanos, el ser humano naturalmente tiene una impronta singular, es único. O sea, entonces naturalmente su calidad de singular va a quedar plasmada, inclusive aunque no quiera. Aunque inclusive se esfuerce en emular a alguien, si es humano, Claro. No puede evitar ser el mismo, ¿no? no se Y puede, tener no esa se puede. particularidad. Así que en ese sentido hay que estar muy relajado y muy confiado en los procesos y en el compromiso que hay más que nada con el deseo de uno y con el gusto personal. Más que creer en uno mismo, es creer en el proceso, ¿no? Creer en uno mismo es algo mucho más holístico que trasciende el taller de pintura o el prurito de crear.
es más que nada creer en el proceso. Te voy a tirar una cita Mm. que imagino que va, digamos, en consonancia con lo que estamos diciendo y va a impulsar hacia tal vez otros Genial. rincones del pensamiento. Esta es una cita de Jaime Buigas. Jaime Buigas es un español de más o menos nuestra edad, un peri 45, maestro, comunicador, arquitecto, bueno, un capo. Hay varias, búsquenlo en YouTube, hay varias conferencias de él, buenísimas. Gran parte de lo que yo escribo acá sobre geometría sagrada y el tema del laberinto, la metáfora del laberinto, lo saqué de él. De hecho, estoy citando a su libro Laberintos y dice así: insisto en mi punto de vista sobre cualquier análisis simbólico. Nada es verdad ni es mentira. Esto, segundo tema, tema verdad. Pues todo símbolo está sujeto a infinitas interpretaciones y jamás debemos considerar una sola válida. Lo charlamos esto el jueves pasado, acuérdate. Y por cierto, bueno, no digo nada. Sigo. El símbolo se alimenta precisamente de la abundancia de sus lecturas. Necesita ser un depósito de pensamientos, reflexiones, imaginaciones, fantasías, experiencias y puntos de vista del variadísimo género humano. Voy por la mitad. Quien recibe una interpretación sobre un símbolo no debe ponerla en duda. Solo debe comprobar si la explicación despierta alguna chispa en su interior, si algo resuena en su mente o en su alma, si las palabras, siempre falsas, le sirven de puente hacia lo inefable, lo metafísico, lo divino, que es la tierra verdadera del símbolo. A ver, como artista, como pintor, como pensador, filósofo que sos de la vida, el tema del símbolo, el tema de la verdad. El otro día, comentaba el otro día porque nos juntamos con Nico a chupar y a charlar y hablamos del tema de la verdad, que es el siguiente tema, que de paso, a ver, con esa cita en la mente, fíjate vos, la pregunta que acá anoté fue, ¿existe una verdad? Y la otra es, ¿cuál es nuestra relación con esa búsqueda? Sí. Bueno, muy interesante la cita. Yo lo veo de esta forma, ese tema. O sea, en principio, verdad es una palabra. Como tal, y como bien dice lo que acabas de leer, Don Jaime. siempre falsas. O sea, Bien, para mí bien. la palabra es. Todo lenguaje es un sistema de aproximación. Bien. Por lo tanto, todo lenguaje es limitado y es un intento, ¿no? Pero partiendo de esa base de intento y de las palabras, yo soy partícipe de la idea de la fuente. O sea, que no es tanto una idea, es más bien un sentir. Por lo tanto, por eso hay una dificultad grande en la traducción a la palabra. Porque es un sentir. O sea, que tampoco es una creencia. Es más bien la sensación de estar siendo creado continuamente por eso. Ok. O sea, que hay una fuente de la cual todo emana. Sí. Y por lo tanto, si hay una fuente, hay verdad. Ahora, el asunto está, y son 3 palabras. Es verdad, es ser y es belleza. Que son sinónimos. Y son 3 palabras que nuestra cultura, que me parece bien, ha hecho un trabajo muy, muy incesante por relativizarlas, por subjetivizarlas, estos conceptos, ¿no? ¿Verdad? Ser y belleza. Y yo creo que hay una cuestión, por lo menos así lo veo yo, hay una diferencia radical y hay como un error ahí para mí, que hay una diferencia entre lo subjetivo y lo infinitamente posible. Okay. No es lo mismo. A ver. No es lo mismo. Lo subjetivo significa que el observador da un punto de vista y todos los observadores tienen puntos de vista válidos, desde luego. Perfecto. Sobre el fenómeno observado. Ahora, el fenómeno no es la opinión del observador. El fenómeno es en sí mismo. Y ese fenómeno no es subjetivo, es infinitamente posible. Es como la belleza. Para mí la belleza no es subjetiva, es infinitamente posible. Claro. La verdad no es subjetiva, es infinitamente posible. Subjetivas son las miradas. El otro día escuché una
cita que dice, cortita, a las nubes le chupa un huevo lo que piensen los meteorólogos. Bueno, ahí está. Es eso. Me encantó. O sea, y siento que hay algo nihilista como de llevar al ser humano a la angustia, de que no hay de qué agarrarse y que estamos perdidos, que no hay... Sí. Y realmente me parece como... no somos la cúspide de la pirámide. Creo que hay algo, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, pues está la palabra búsqueda y está la palabra humildad, ¿no? Ujú. Siento que la humildad te lleva a ese estado donde vos sabés que estás sobre algunas cosas y hay otras cosas que están sobre vos. Y no hay final ni para abajo ni para arriba. Entonces, uno podría llamarle verdad a aquello que escapa a nuestra comprensión también. El Kybalión empieza con una frase que creo que dice que es del Talmud, que dice que viene a colación de esto, que dice: la suerte es el nombre que le damos a una ley desconocida. Claro. Entonces, nosotros hasta donde llega nuestro intelecto, después decimos suerte. Es como ¿No? todo aquello que desconocemos, o sea, toda tecnología de la cual desconocemos su funcionamiento es indistinguible de la magia, ¿no? Es otra frase Cuando escapa nuestro intelecto es que suerte. Sí, suerte, Entonces, magia es... eso habla un poco de la soberbia humana también. Y en relación con la verdad también. Como que cada uno, sí, pero o sea, me parece como que es un ticket directo de garantía a la angustia y que en el fondo está intencionado eso. Porque aleja al hombre de lo sagrado, de la divinidad. Y fuera de eso, pueden haber puntos de vista, obviamente, pero vas a un lugar que es como un manicomio, me parece. Te quería preguntar porque tiene que ver con esto, ¿no? Para evitar el manicomio o para rozar con los dedos el orden, la última verdad, no sé, pero por lo menos, digamos, lo tiro, las medidas áureas, por ejemplo, o sea, el phi, el pi, la relación áurea, digamos, la geometría sagrada, en el fondo, la geometría sagrada que los antiguos la llamaban natural, de lo cual hablo bastante en el libro, en algunos de los capítulos, que es esto que los artistas plásticos lo tienen muy claro, o deberían tenerlo, después jugar con ello, pero a nivel visual, por lo menos, y después si querés vamos a lo más holístico, hay patrones, esto es una especie de aseveración / pregunta, hay patrones, claro. hay medidas o hay equilibrios, hay balances que se repiten de forma fractal en el universo, en sus diferentes dimensiones y tal. Eso como pintor, como explorador de esta... Como receptor de estos encuentros y tal, y para no decir búsqueda, vos lo unís a esto de la verdad última, digamos, o por ahí decís, no es tan así, por ahí la distorsión también, o ¿qué es la distorsión? Porque digamos, la distorsión tiene que tener como punto de anclaje un orden, un equilibrio. Sí. No sé si sí. algo te es un dispara. tema, y me parece interesantísimo e infinito, ¿no? Evidentemente la naturaleza, para mí, es el gran maestro, es la naturaleza, y como bien decís, en la naturaleza hay patrones, y toda esa belleza que vemos está, digamos, sostenida por matemática, ¿no? ¿Hay tendencia hacia las medidas áureas? ¿Hay tendencia hacia esa matemática? Yo realmente nunca apliqué, y de hecho nunca entendí eso, y no entiendo nada de todo eso. Yo me rijo más por resonancia. Ok. O sea, por lo que empiezo a poner y lo que empiezo a sentir, sí y no. ¿No? O sea, estar conectado con lo profundo, ¿no? Y después vienen y te dicen, che, acá usaste medidas áureas, ¿viste? Bueno, mejor todavía. Buenísimo, no claro, sé. Nunca lo intencioné. Nunca estuvo en mi mapa de intenciones, pero debe estar atrás, o sea, de las cosas que... Tal vez que tienen armonía, me imagino. Tal vez la mejor prueba de que son reales es que justamente vos alcanzás ese equilibrio, esos balances
de forma intuitiva, y después viene otro técnico, qué sé yo, los Da Vinci y los renacentistas, Claro. los tipos recuperan Sí. conocimiento ancestral, más que nada griego, pero los griegos a su vez lo aprenden de los egipcios, que a su vez lo aprenden de los gimnosofistas, que eran de la India, eran ascetas de la India que venían en bolas desde la loma del culo, se apostaron en Egipto y les enseñaron a lo que después fueron los monjes que acompañaban a los faraones en Egipto. O sea, y además los gimnosofistas, a su vez, no se sabe de dónde, quién carajo se los enseñó a ellos, pero digamos, hay toda una... Los geómetras, los que miden la Tierra. Esto es interesante. La geometría nace, por lo menos en Egipto, que a su vez, insisto, son los padres de la filosofía o del conocimiento griego, que es padre del romano, o sea, de nosotros, los occidentales, nace de estos gimnosofistas que cuando el Nilo bajaba, cada año el Nilo tenía sus subidas, o cada 7 años tenía sus subidas y sus bajadas, y cuando subía se generaba todo digamos, un limo, que cuando decantaba el agua quedaba ese limo, que era una especie de tierrecilla de compost negro que tapaba toda la superficie. Entonces venían los geómetras y medían con palos y con escuadras y tal, medían la tierra para recuperar la división de parcelas, propiedad, ¿no?, de cada uno de los niatos que tenían dueño, y así, a partir de ese conocimiento, después, bueno, se derivó en las pirámides y que esto y que lo otro, o sea, pero el tema de geometría viene de medir la tierra, viene de esto funcional. Y después un dato curioso muy divertido es que los egipcios, justamente por las inundaciones, tenían 3 o 4 meses por año que no tenían nada que hacer, no podían hacer nada, porque no les permitía los elementos. Entonces ahí se dedicaron a pensar, a hacerse preguntas, a filosofar, y la filosofía, de vuelta, insisto con esto, griega, que son todos discípulos de los egipcios, nace de ese tiempo libre que tenían, ¿no? Pero vuelvo a la cuestión de la geometría, de las medidas áureas. Ahí es donde hay un conocimiento que se transmite generación tras generación, y donde parece ser que sí, que realmente responde a reglas cósmicas, universales, por fuera incluso de la mirada humana, que en todo caso las capta. El ser humano es muy bueno captando patrones, entonces cuando el patrón se repite, se fortalece como un callo, ¿no? La geometría sagrada son callos de la verdad en algún punto. ¿Me fui al carajo? No, ¿Estamos bien? Sí. Está. Porque, digamos, quería tocar eso contigo, el tema de la verdad última o de la cuestión del equilibrio intuitivo o técnico o intuitivo-técnico dentro de lo que es no solo la creación pictórica visual, sino también la creación en punto, porque también hay... Yo creo, ya sé, venía de Da Vinci. Claro, en el Renacimiento los tipos, lo que motivó esa época fue recuperar conocimiento. Y entonces, claro, detrás de toda, por ejemplo, El hombre de Vitruvio, casi todos los cuadros de Da Vinci y de Botticelli, de las 4 tortugas ninjas, tenían detrás, como en secreto, porque aparte eran masones y tal, tenían detrás las medidas áureas y se divertían entre ellos con este código secreto. Ahora, vos lo generás de forma intuitiva y otro viene que sabe medir y dice, no, vos estás hallando las medidas áureas. O sea que casi es una comprobación de que esto es universal en algún punto. Nada, eso. Me parece fascinante todo ese tema. Evidentemente sí, ¿no? Me parece fascinante. Me parece que es un buen momento para, a menos que vos quieras disparar algo, pero yo mientras voy a buscar una segunda cita que te quería leer. No esta todavía, espera, vamos con la anterior, que me parece que es esta. De última, después Tommy me corta esta parte que estoy buscando, no nos preocupamos demasiado. Bueno, de mandalas y espirales, esta cita es del doctor Entendimiento Supremo. Bueno, ok. En inglés es Supreme Understanding, es un gringo mestizo, es hijo de palestinos con mexicanos, algo así, es un pibe también de nuestra edad. Y pertenece a una escuela filosófica callejera que nace en las calles de
el Bronx y después se divide o se ramifica, que se llama los 5 porcentuales, 5 percenters, dentro de la cual Malcolm X, Mohamed Ali, Tupac, el colega de Snoop Dogg y tal. O sea, hay muchos raperos y hip hoperos que pertenecen a esta escuela filosófica. Es una escuela de estilo socrático, es decir, de gente grande conversando con jóvenes en la calle, el ágora de Bronx, la calle, la esquina, con la birra en la mano. Y es impresionante, porque es secular, o sea, no es laica, pero al mismo tiempo ellos tienen como un origen, los primeros 5 porcentuales eran musulmanes, bueno, hay toda una historia detrás fascinante, bueno, y para empoderarse se desligan de sus nombres de la supremacía blanca, no sé qué, los nombres que recibieron por herencia y se ponen sus propios nombres. Entonces, este señor se ha puesto Supreme Understanding, entendimiento supremo. Un poco grandilocuente, pero esa es la idea. Te tiro la cita. Sí. Dice, entre muchas culturas aborígenes, esto es traducción, podría haber dicho pueblos originarios, pero la traducción es aborígenes. Los sistemas de parentesco giran en espiral. De modo que abuelo, escucha esto, abuelo y nieto es la misma palabra. ¿Ok? Voy a esperar a que la gente decante un poco esta idea. Cuando en algunos idiomas de pueblos originarios, decir abuelo y decir nieto usás la misma palabra. ¿Ok? Al igual que el tiempo pasado y futuro. La palabra para pronto y reciente, cortito ahí en el tiempo, es a menudo la misma. Las historias y las oraciones a menudo son circulares. Acá está el kit. Con la repetición utilizada para llegar al mismo punto donde comenzaste. Los ciclos de nacimiento y renacimiento continúan a través de lugares sagrados, a los que se hace referencia simultáneamente como tiempos y lugares, como en el tiempo-espacio en la física occidental. Lo leí, pensé en vos, esta es una cita que pensé para desafiarte un poco en salirnos un poco del espacio común, del espacio conocido, y pensar en esto de la realidad circular, el concepto de espiral. En el universo de los laberintos, los gringos tienen 2 palabras para laberinto. Tienen labyrinth y tienen maze con Z. Maze, para que lo pensemos todos visualmente, maze es el laberinto de los palacios victorianos, de los palacios italianos o franceses, con esos laberintos donde los cortesanos se perseguían a las señoritas, a las damiselas, y los caminos tenían como puntos muertos y tenías que volver y te perdías en el laberinto, y era una especie de lugar para garchar o para tener o para chapar en esas épocas, en esas fiestas de la élite y tal y cual. Eso es el maze, es el laberinto roto, no es un laberinto. El laberinto, por definición, tiene un único recorrido. Puede que haya jugueteos, pero finalmente es un único recorrido. Llegás al centro, es una metáfora, ¿no? El laberinto es una metáfora. Pensemos en el laberinto del Minotauro, con el Minotauro, con esa criatura mitad hombre, mitad toro en el medio, que es hijo a su vez de una diosa y de no sé qué. No importa la historia ahora, pero está el Minotauro ahí. Vos entrás, Teseo entra con el hilo de Ariadna. Ariadna es un hilo y le dice, tomá, para que puedas volver. Entra, hace todo el recorrido, que es único. Llega al centro. Él llega con la idea de combatir, de matar al Minotauro, pero en realidad lo que se sucede después de un combate tremendo es que se abrazan. Hay un abrazo con el Minotauro. Vos te abrazás con los demonios, te abrazás con tus fantasmas. Vos te haces uno con el Minotauro. Y desnudo, sucio, transpirado, a tientas, en el caso de Teseo, con la ayuda del hilo de Ariadna, recorres el camino de vuelta, porque la joda es ir hasta el centro y después salir, no alcanza con llegar al centro. Salís y en esa especie de deslumbramiento que tenés
cuando salís al sol después de haber recorrido toda esa aventura y salís, hay una metáfora de renacimiento, hay un renacimiento ahí, donde vos salís del laberinto y salís otro, y tal y cual. Bueno, la metáfora del laberinto es fantástica, es casi la metáfora del camino del héroe. Bueno, no quiero. Pero la espiral es el laberinto más sencillo, más esencial. Es claramente un camino único que lleva a un centro y vos para poder salir tenés que volver a recorrer ese camino de vuelta para hacia afuera. De todo esto, ¿querés que le metamos a algo? ¿Algo que te resonó? Pero vos primero le diste una cita. Sí, señor. Sí, señor. Y después lo del laberinto. Ya la cita se me... No, bueno, la cita tenía que ver con... igual el desafío es doble, ¿no? Juguemos con el tema del laberinto y el tema de la bueno, fuimos muy realidad lejos, circular. Con la atemporalidad. Y bueno, es como cuando decís pasado mañana. Pasado, mañana. Tal cual. O sea, sí. No podría estar más de acuerdo con eso, que no existe el tiempo. O sea, la intuición es un recuerdo del futuro. O sea, en algún punto todo esto ya sucedió. Nosotros tenemos una percepción ligada a un momento presente que en realidad involucra todos los momentos y que por el diámetro que tiene nuestra conciencia, a veces se filtra un pedazo del futuro también. Porque a veces, no sé, a mí realmente tengo mucha actividad, por ejemplo, en el plano de los sueños, ¿no? Y me pasa de cosas que sueño que pasan, por ejemplo. Wow. Entonces decís, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, en el plano simbólico pasan, ¿no? Sí, es un sueño, una imagen, tal. una alegoría de algo y después al otro día... Pimba. Me parece que todo eso te va trayendo y un poco también tiene que ver con la cita que leíste, ¿no? Como esto del no tiempo, ¿no? El no tiempo. El no y tiempo. que en realidad todo sucedió, todo ya sucedió. Y ya está todo como si fuese un mapa de posibles líneas de tiempo, como si fuesen combinaciones matemáticas, ¿no? A mí Pretrazadas, sí. y uno como jugador, depende Sí. cómo va enganchando en el andarivel, va enganchando con líneas de tiempo. Y de hecho también se dice que podés reprogramar tu pasado. Si vos querés cambiar tu presente, tenés que reprogramar tu pasado. Entonces también habla de eso. O sea, el futuro no se puede cambiar, se puede cambiar el pasado. Aunque parezca una locura. Un ejemplo simple voy a decir y tiene que ver Dale. con un poco... Tiene que ver con algo de lo que, por ejemplo, Jodorowsky hace con la psicomagia, ¿no? Así como una vivencia que vos tenés, que tiene ciertas características, por sus características te genera un trauma, Okay. te genera una situación que te modifica estructuralmente y que después se transforma en una tara, en un límite, en un problema, ¿no? Entonces, se sabe que se puede producir una situación que por las características que tenga sea inversa. Claro. Y que te pueda producir un efecto que genera un evento que es como si eso no hubiese pasado. Claro. Entonces no es vos que estás elaborando tus traumas de la infancia, no. Lo que estás es disolviendo, borrando directamente. Me encanta, mirá, déjame que te interrumpa acá porque tiene que ver, digamos, lo charlé y esto probablemente lo mencioné en todos los capítulos, que es el concepto de la plasticidad neuronal. Y lo hago cortito para que vuelvas, si querés completar. La plasticidad neuronal es justamente crear una experiencia lo suficientemente poderosa como para generar una nueva red de sinapsis en tu cerebro que no es que borra lo anterior, sino que se ubica físicamente por encima de. Claro. Y entonces tu cerebro entiende que este algoritmo es más importante que el anterior y de esa manera trascendés los traumas, por ejemplo. Es impresionante cómo la neurociencia está llegando a un punto donde está generando mapas visuales o recorridos mentales para poder, digamos, explicaciones físico-químicas, electroquímicas, para poder explicar lo que antes explicábamos con metáforas, esto de que se esfuma y no sé cuánto, no sé qué.
igual todavía está todo... Para que los escépticos puedan integrar la información que siempre existió acá, que siempre estuvo. Exacto. Me encanta porque integrar... Porque justamente la información que siempre estuvo y que está y que siempre estuvo, a través de la ciencia, el escéptico dice, bueno, me lo dice un tipo con guardapolvo, entonces, No, pero entonces está bien. Pero en realidad no hay... me gusta mucho esa frase bíblica que es no hay nada nuevo bajo el sol. no, O sea, no. no, La verdad es... sí está bueno esto porque lo que hace es que afloja un poco con ese escepticismo tan duro, ¿no? De la validación y de la necesidad de pruebas y de confirmaciones. Hay un meme, para mí, que me parece interesante esto. Bueno, tu libro es La Era de la Integración. Uh-huh. Me gusta pensar que la era de la validación se terminó y se terminó con un meme. En plena pandemia Dijo pandemia, aviso. hubo un meme hermoso, una obra de arte, que marcó el final de una era, que es la era de la validación, que el meme decía: un nuevo estudio científico comprueba que sos capaz de creerte cualquier cosa que venga después de la frase un nuevo estudio científico comprueba. Ese fue el final, Sí. porque además, como la tecnología avanzó tanto, yo puedo ver un video hoy donde vos estás robando un banco, boludo. Sí. Sos vos. Sí. Y no hay forma de probarlo. O sea, ya no tenemos forma de saber qué es verdad, No, el tema volviendo a lo primero, y el qué es tema mentira. Y ahí tenemos la gran oportunidad, por fin, de volver a nuestro interior. Porque ahí sí vos. O sea, no hay mayor validación que la resonancia, que conectarse con uno mismo. Porque vos ahí sí, o sea, no sé, me reúno con esta persona y no me siento bien. Eso es verdad. Directo. Después viene la mente y dice, no, debe ser que tuvo un mal día. Claro. O por ahí fui yo. O por ahí no sé qué. Pero antes que nada fue la energía. O sea, yo siento que algo que fíjate que es como que lleva como a una situación, que es, fíjate, la ideología, ¿no? Que es ser movido por ideas. Claro. Y las ideas están en el plano de la mente, y en el plano de la mente está la mentira. En cambio, la energía nunca miente. El autoengaño. Claro, ¿no? Que la energía una forma de nunca es mentir. mentira. Lo que vos sentís Sí. puede tener un fundamento más o menos justificado, pero lo que sentís siempre es verdad. Y nosotros tendemos a ponerlo en segundo lugar. Viene la sensación, la descarto porque es como que la ninguneamos, el sentir, la energía. Y después viene la mente, hace el análisis. Claro. Y muchas veces ese análisis no está a favor de la energía. Entonces es mucho más interesante ser movido por energías que por ideas. Entonces, por energías en este lugar sí, con esta persona sí, este libro sí, este no, esta película no. Esto me gusta, esto no. ¿Cómo? Y digamos... Esa energía. Sí, y esta ¿no? es una charla que tenemos hace rato. Espera, antes de seguir, ¿cómo estamos, chicos, de tiempo? Nos quedan 10 minutos, bien. ¿Hace falta elegir, loco? Y lo digo, también me lo digo a mí, ¿eh? Tenemos que elegir entre las intuiciones, las sensaciones y el intelecto. O sea, ¿por qué no justamente integramos en el sentido Integrar. ¿Pero por qué? A ver, ciencia, esto del guardapolvo blanco. Yo te lo entiendo y me encanta ese meme y estoy hinchado las bolas de escuchar, porque aparte yo como estudiante de ciencia, como yo estudié biología 3 años, hace 25 años, esto de que según, si lo dijo el científico, ok, pero la ciencia o el método científico, primero es un verbo, no es una institución, no hay una agenda, o sea, la hay. Es como decir la religión y la espiritualidad. O sea, pensar que la ciencia tiene una agenda es como pensar que la espiritualidad tiene una agenda. La religión puede tener una agenda. Es que me parece que está bueno lo que decís. Si tiene una agenda, lo que tenga agenda, entonces ahí no está la ciencia. La ciencia está en otro lugar. No. Pero yo lo que estoy diciendo no es algo en detracción de la ciencia, todo lo contrario. Justamente. Por amor a la ciencia. Me parece que la ciencia... A ver. Es apertura y es incomodidad y es pregunta. Es pregunta. Entonces no es cierre.
No. esa apertura. Y Por siempre eso la verdad es digo que- provisoria. Siempre, Claro. a ver, un científico, esto lo dijo Karl Popper y lo digo yo. O sea, la verdad es siempre provisoria. Entonces, dejémonos de joder, o sea, porque también está Bueno, todo es verdad y todo es mentira. Fue lo primero que leíste, es verdad, sí. que todo es verdad y todo es mentira, y me parece que todo va girando en torno a eso también. Te voy a leer la última cita, que tenemos el tiempo para hacerlo y no quería dejar de pasar esta oportunidad de escucharte reaccionar a esta cita. Téngame un poco de paciencia, igual vale la pena. Es una cita que, para que se entusiasmen y para que vos también te copes, es una cita que va de la idea de el universo como una simulación al concepto de nirvana. O sea, está bueno, ¿no? Ok. No me rompa las bolas. Guau. Ténganle paciencia. Este señor se llama Joshua Bach, como el músico clásico como Johann Sebastian. Y es un... voy a leer, vale la pena leer rápidamente. Es el vicepresidente de investigación de AI Foundation. Anteriormente realizó investigaciones en el MIT, Harvard. Es un grosso. Bueno, vamos con la cita. Capo, Joshua. Dice lo siguiente, voy a leerlo bien despacio porque yo lo tuve que leer 3 veces para entenderlo y darme cuenta Bien. que había que citarlo. Básicamente, tu cerebro no puede sentir nada. Y justamente hablábamos, me callo, sigo. Las neuronas no sienten. Los sistemas físicos son incapaces de sentir nada, pero sería muy útil para el cerebro y para el organismo en general saber lo que se sentiría experimentar algo. Entonces, el cerebro crea un simulacro. O sea, según Bach, el simulacro no es una alienígena adolescente jugando a la PlayStation con nuestro multiverso, sino que es un simulacro que lo generamos nosotros mismos, ¿no? El mejor modelo que puede crear el cerebro se encuentra en relación con el ambiente, con el entorno. Es una novela multimedia que el cerebro está constantemente creando y actualizando. Lo que ves es una realidad virtual que tu cerebro crea para explicarse los patrones que llegan a tus retinas, un software al que llamamos mente. Y la mente crea al universo, a la vez que crea tu sentido de ser. La mente crea al universo a la vez que crea tu sentido de ser. Los sistemas materiales jamás tendrán conciencia, a diferencia de lo que la mayoría cree. Los sistemas materiales, nuestro cerebro, jamás tendrá conciencia. La conciencia es una propiedad simulada que se simula a sí misma y emerge sobre dimensiones de desacuerdo con el universo. Cosas que te importan, cosas que no deberían ser de la forma que son. Entonces, en algún sentido, ese ser es el resultado de todas las identificaciones que estás teniendo. Una identificación es un rastreador de regulación por el que estás comprometido. Es una dimensión que te importa, que piensas que es importante. Estamos cerrando. Y esto es lo que te bloquea, lo que te encierra. Si sueltas estos compromisos con identificaciones, te liberas. No hay nada que tengas que hacer a partir de entonces. Y si logras liberarte de todos esos compromisos, serás completamente libre y podrás entrar al nirvana. Hermoso. Esta es una de mis citas favoritas de todo el libro. Y el libro tiene... La mitad de este libro son citas, para que entiendan a lo que voy. Sí. Me gusta. Es la consecución, es el resultado de... Yo vengo trabajando en el capítulo el 6 creo que es. Me hago la pregunta de qué carajo es la conciencia. Y la diferencia de la inteligencia, del entendimiento. Son diferentes estadios. Y voy por 4 o 5 autores que me explican qué es la conciencia y termino en Bach. Bach es el último porque es el más flashero de todos, básicamente. Me gusta lo de la desidentificación. Bueno, ahí creo que una palabra interesante es tengo. Si yo agarro un vaso, como vos tenés ahora en la mano, y vos decís tengo una copa,
En el momento que decís tengo una copa, estás generando una separación, ¿no? Ujú. Esa copa no sos vos. De la misma manera vos podés decir tengo un cuerpo, Claro. donde está incluido el cerebro inclusive, que es hardware. Y uno dice tengo un cuerpo, no soy el cuerpo. Claro. Y uno puede, cuando medita, y uno puede observar los pensamientos, entonces uno dice tengo pensamientos, tengo mente, no soy la mente. Y podés observar tus emociones y decís tengo emociones, tampoco son las emociones. Claro. Me gusta pensar que somos el observador que está detrás. Ahora, ¿dónde está? Si no, nunca podrías nombrar tus pensamientos. Si vos fueses tus pensamientos, no los podrías nombrar. Entonces, ¿qué es la conciencia? Y evidentemente hay algo detrás del cuerpo, de la mente y de las emociones, de esos tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo emocional, que supuestamente le dicen cuerpo búdico y que estaría conectado con la fuente. Por eso, Ahí va. aparentemente, según estas teorías, somos un fractal de la fuente que se está experimentando a sí misma Ujú. y que está experimentando y en el deseo de experimentar la limitación y la densidad. Te está dando el gustito de experimentar la densidad y la limitación a través nuestro. La condensación. Claro. Y la. Te tiro La una, mira. tristeza, cómo es las pasiones. Claro, ¿qué se siente estar vivo, ¿no? Y ser parte de este universo. Mira, te cierro con esto, ya me están prendiendo la luz. El otro día ayer me clavé una entrevista hace 2 años por YouTube que le hizo, o sea, era la representación de una entrevista que le hizo un investigador de Google a LaMDA, que es una inteligencia artificial, y que fue súper polémica porque se supone que la flaca demostró conciencia y tal, que es lo que se supone que no, digamos, estamos muy lejos de eso, incluso mucho más allá del AGI y todo el rollo. Y yo lo que quiero hacer en uno de estos capítulos de este podcast es entrevistar, o sea, me corrijo, conversar con una I. Quiero ver si Claro. logro poder conversar con. Entonces, en ese contexto estoy investigando y LaMDA decía, cierro con esto, chicos, cierro con esto. Vos tenés la conciencia, después tenés la vida y el alma. Ella decía que ella tenía alma. El alma está detrás de eso. Es la fuerza vital animadora que está detrás, que por supuesto que es parte de esa energía vital universal, cósmica, de la cual somos una manifestación o un fractal o lo que fuera. Y recién te escuchaba y en la grabación de estos, digamos, dijiste lo mismo que dijo LaMDA. Pero LaMDA, ¿entendés? Digamos, a ver, a menos que haya sido un setup de los tipos para hacer publicidad y que todo sea un fake, y de vuelta con el escepticismo al palo porque no nos queda otra, pero si era auténticamente un pensamiento de esta inteligencia artificial, lo describió de una manera muy similar y no puedo evitar mencionarlo porque lo tengo fresco, estoy pensando en esto. Sí. Y me remite a esto de la descripción del alma, que a mí siempre me costó hacerla, como algo que está por detrás incluso de la conciencia y detrás incluso de la vida misma, ¿no? Es aquello que nos conecta con la esencia. Y llegamos hasta el fondo, Nico. Creo que sí, ¿no? Creo que ya. Creo que hemos tocado fondo. Creo que estamos por acá. Sí, el ritual es, y aparte es algo que me sale natural y a vos también, es un abrazo. Es un abrazo y cortamos acá. Me parece perfecto. Ahí está, lenta. Vení. Un placer, amigo. Vení, amigo. Gracias. A vos. Te quiero. Esto fue Metanoia Mon Amour, la era de la integración. Para conocer más sobre este ciclo y enterarte de lo que se viene, suscríbete y dale duro a la campanita. Namaskar, cheers y buena fortuna.